Hola, sean muy bienvenidos nuevamente a este canal. El día de hoy tenemos el capítulo 8 de Estudiemos la Biblia, primera a los Corintios, capítulo 8. Bien, sin más preámbulos, daremos lectura al capítulo completo, ya que son pocos versículos y habla del mismo tema. En cambio, otros capítulos que hemos analizado anteriormente, habla de varios temas en un mismo capítulo. Así que voy a darle lectura. Y dice así: En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. El que cree que sabe algo, todavía no sabe cómo debería saber. Pero el que ama a Dios es conocido por él. De modo que, en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios. Pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que, cuando comen carnes a sabiendas de que ha sido sacrificada a un ídolo, su conciencia se contamina por ser débil. Pero lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos mejores por comer ni peores por no comer. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer de lo sacrificado a los ídolos? Entonces ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacerlo caer en pecado. Fin de los versículos. Para entender este capítulo, es necesario entender la situación que la iglesia de los Corintios vivía en aquella ciudad. Y vemos lo siguiente. Corinto, la ciudad, por ser una ciudad bastante concurrida y con cultura helenística, es decir, dioses e ídolos de los griegos, mantenía sus dioses e ídolos, a los cuales se les sacrificaban animales y luego esta carne era vendida, comprada por los ciudadanos, como también se hacían banquetes en los templos paganos para comer de esta carne. Ahora bien, tanto en este capítulo como en el capítulo 10, que vamos a ver más adelante, el apóstol Pablo da instrucciones a seguir con respecto a este tema de lo sacrificado a los ídolos, porque no era algo poco común, era demasiado común, porque vivían en una ciudad donde habían templos de dioses ajenos, de Afrodita y Apolos, le puedo comentar, así que no era algo irregular, era bastante regular. Y habían algunos hermanos que, que tenían mucho conocimiento, los cuales se podría decir que eran fuertes en la fe, que comían de lo sacrificado a los ídolos, pero que también habían hermanos débiles de conocimiento y débiles en la fe, que no lo hacían por conciencia. El apóstol Pablo nos señala qué es ser fuerte o qué es ser alguien de conocimiento. Alguien que sabe perfectamente que un ídolo es un ídolo, que no existe, que no es real. Y es más, el apóstol Pablo reafirma esto. En el capítulo 10, él confirma diciendo que los ídolos, los dioses ajenos, no son más que demonios. Y que el único y verdadero Dios es nuestro Dios. Entonces, entendiendo esto, podemos ver lo que pasaba dentro de la iglesia de los Corintios. Como estaban rodeados de esto, y obviamente la comida se le estaba ofreciendo o incluso era vendida en los mercados, los hermanos necesitaban saber qué hacer, porque la comida no era cualquier cosa que uno encontraba, era algo sacrificado a los ídolos.
Y en el capítulo 10 el apóstol Pablo decía, ¿acaso podemos comer nosotros de la misma mesa que de los demonios? En ninguna manera. Por lo tanto, el apóstol Pablo da instrucciones para toda la iglesia, sean hermanos fuertes o sean hermanos débiles. Y él menciona que más importante que el conocimiento que yo tenga diciendo, yo sé que son ídolos, puedo comer lo que sea, más importante que eso es el amor a mi hermano. Entonces la instrucción que él da es que si pueden comer cualquier cosa, como en Romanos, ¿cierto? Nos hablaba el apóstol Pablo, que si tú crees que algo es inmundo, para ti lo va a ser. Si algo es impuro para ti, así será con respecto a la comida, como también los días. Pero en esta ocasión, no es que fuera impuro, sino que se hacía impuro al saberlo. Entonces él decía, no coman nada que sabiendo que son para sacrificado a los ídolos, no coman nada que sea para eso. Pero si van a ir al mercado y van a comprar algo, que no pregunten de dónde procede, de dónde viene. Y aún si los invitan a comer en alguna casa, lo mismo, no pregunten de dónde viene la comida, sino ustedes coman. Porque si la persona llegara a decirles que procede de los sacrificados a los ídolos, no pueden comer por causa de conciencia. ¿Y esto por qué? Porque uno podría decir, pero ¿por qué no deja comer al que tiene conocimiento de que son simples ídolos y que el sacrificio a ellos no existe, no es válido? ¿Por qué no dejarlo comer? Porque él decía que el hermano que es débil puede volver a caer en aquello, en ese mismo mundo, y puede volver a afectarle. Y por amor a ese hermano, yo, si es necesario, decía él, dejo de comer carne. Así que por esto mismo daba la instrucción completa a toda la iglesia. Porque el Espíritu de Dios que vivía en el apóstol Pablo le inspiraba y le mostraba que lo más importante era el amor entre hermanos, el amor fraterno. Pero bueno, ya sabemos que estos escritos no están para la iglesia ausente, como la iglesia de los Corintios, sino que para ahora, para nosotros, la iglesia del presente. Ahora, ¿a qué nos lleva a reflexionar este capítulo? Que el amor a nuestros hermanos es más importante que lo que nosotros sabemos. Por ejemplo, como lo vimos en el capítulo 6, versículo 12 más específicamente, dice, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Si un hermano sabe que ir a un estadio para ir a ver fútbol o algún tipo de deporte famoso, ¿cierto? Es ir a ver un simple deporte y no le da mayor realce, como los incrédulos, que son fanáticos e idólatras de aquellas cosas, no puedo decir que bien está, pero sí puedo decir que dentro de su mente tiene una limpia conciencia que solamente va a ver un deporte, como tiempo de ocio. Pero, ¿dónde está el problema entonces? Y si hay un hermano que es débil y vio el ejemplo de aquel hermano que era fuerte y tenía conocimiento y decía, esto para mí es un simple deporte que yo vengo a ver. No me comporto como los incrédulos, no tengo ídolos, no soy fanático de esto. Es simplemente como tengo tiempo de ocio, prefiero venir y disfrutar un momento. Pero si le veo a un hermano que es débil, y si este hermano salió de aquel mundo donde era fanático de aquellas cosas, idéntico a un idólatra, tales que mueren por un equipo de fútbol, cantan y gritan, lloran por un equipo. Es más, si es que llegan a perder, se llenan de frustración, ira y dolor. Pregunto, ¿no será mejor no ir al estadio para que el hermano no se tiente y caiga de nuevo? Yo aconsejo, hermanos, si a usted le gusta el fútbol, le gusta algún deporte, véalo en la casa, mi hermano, porque así no se expone. Así no se expone a que un hermano que es débil pueda caer por usted. Otro ejemplo, también tenemos, si un hermano considera que un casino, de azar me refiero, no es pecado, va y se expone a sabiendas que un débil lo puede ver, y si aquel débil ya había salido de aquel mundo donde derrochó su dinero e hizo del casino su vida y un vicio, o pensemos en cualquier hermano. Si este hermano le ve yendo a un casino donde se juega azar, donde es muy probable que alguien se vicie en aquellas cosas, ¿usted cree que exponiéndose haría lo correcto?
En ninguna manera. Porque puede que aquel hermano que es débil, que ya había salido de ese mundo, diga, oye, mi hermano que va a la iglesia conmigo, él puede jugar. ¿Y por qué yo no lo haría? Es entonces ahí donde lamentablemente caería su hermano. O aquel que no lo conoce todavía, ni nunca ha jugado aquellas cosas, pero también puede caer. No olvidemos que hay un ay terrible para aquellos que hagan caer a uno de los pequeños de nuestro Señor. Por lo tanto, yo, por lo que yo puedo entender por su palabra, por la palabra del Señor, aquellos que se consideran fuertes, que tienen la convicción, que tienen su fe firme, que no titubean con lo que están haciendo, yo les aconsejo, según lo que yo puedo entender de la palabra del Señor, que eviten exponerse, yendo a lugares del mundo como por ejemplo el cine, el estadio, salones de bailes, conciertos, lugares, hermanos, donde no mora Cristo ni su nombre es mencionado. Por el contrario, es en aquellos lugares donde los inconversos se desatan, en borracherías, violencia, idolatría, pleitos, blasfemias e incluso inmoralidades sexuales, lugares que si nos exponemos como cristianos, podemos hacer que un débil, al ver nuestro ejemplo, caiga y se aparte para siempre del Señor. Bien está, hermanos. Como lo dijimos anteriormente en el capítulo 6, si quiere jugar fútbol, hágalo con sus hermanos, ojalá, en amor fraterno, sin buscar contiendas. ¿Quiere practicar algún deporte? Bien está, siempre y cuando no sea para alimentar el ego ni la altivez. Lo mismo, por ejemplo, si es que usted quiere divertirse y quiere ver televisión, jugar videojuegos, ver películas y series, que sean cosas donde no estén expuestas las cosas ya mencionadas, la violencia, lo que hablamos en el capítulo 6, ¿cierto? De idolatría, lujuria y cosas que un cristiano no debería estar viendo, porque sabemos bien que todo lo que entra por nuestra vida contamina nuestro ser. Por lo tanto, evitemos enfermarnos y mejor poder estar bien para la gloria del Señor. No olvidemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero por sobre todas las cosas, evitemos llenarnos del mundo, sino más bien de Cristo. Porque ir al templo, ir a la predicación del Evangelio, servir en la iglesia, no sería tropiezo jamás para un hermano, a menos que lo haga con mala intención. Claro está. Y no olvidemos, hermanos, que tenemos un bonito ejemplo de Daniel. Daniel se le había ofrecido comer de la mesa del rey. Y de la mesa del rey hay muchas delicias. Pero de la mesa del rey había muchas cosas impuras que ellos en aquellos tiempos no podían comer. Y Daniel prefirió comer legumbres. Así Dios nos ayude a no amar las cosas de este mundo y no querer disfrutar de la mesa de los paganos, sino que podamos disfrutar siempre del amor y de la gracia del Señor, entendiendo que lo mundano nunca nos va a edificar, pero sí todo lo que conlleva a Cristo. Mis hermanos, yo mismo no puedo hablarles de tanta santidad, pues también soy humano, también me atraen cosas del mundo, también he visto series, he visto películas, y no le voy a mentir, muchas veces me he sentido mal por algunas cosas que he visto, y he dicho, no, Señor, no las pienso ver más. Y hoy en día mismo, como estoy estudiando la palabra del Señor, siento más presión de evitar las cosas del mundo, de poder centrarme más en Él. Pero ¿sabe qué? Cuando uno comienza a enfocarse en agradar al Señor, como siempre debería ser, las cosas comienzan a ser distintas. Hay una forma de vida distinta, ya la forma de contentarse, de divertirse, de agradarse, es distinta. Estamos rodeados por este mundo y el mundo, el diablo, nos bombardean todos los días, hermano. Todos los días nos bombardean. Y para peor, esta carne. Esta carne quiere hacer todo lo que nosotros no queremos hacer. Pero Dios nos ayude. A mí primeramente, que soy el que está estudiando la palabra del Señor.
y debería yo tener más responsabilidad en cumplirla también. Pero el Señor nos ayude a que podamos cada día poder santificarnos, a apartarnos del mundo. Debemos entender, como muchas veces se lo he dicho, no vivimos para nosotros mismos. No, ya no vivimos para eso. Lo vivimos en el mundo, vivíamos para el mundo, vivíamos para la carne, pero hoy en día debemos luchar contra nuestra carne para agradar a Cristo, entendiendo que no somos nosotros mismos, sino que somos esclavos de Jesucristo. Y yo creo que cuando lo entendamos completamente, nos vamos a sentir avergonzados por la vida que llevamos. Porque hoy en día puedo decirles que la iglesia está atestada del mundo. Falta poco que en las iglesias se muestre el mundial. Y lo peor es que muchas veces hay hermanos que caen en esto, porque aman algunas veces, son sus debilidades estas cosas, y lamentablemente por seguir el ejemplo de otros caen. Pero Dios nos ayude, Él nos aliente, Él nos anime. Si alguno de nosotros está viendo cosas indebidas, cosas que no van con Dios, déjelas de hacer. No por agradarse a sí mismo, sino para aquel que le llamó, para aquel que lo salvó. Bien, no quiero ser más gravoso. Este sería el estudio del día de hoy. Pero sobre todas las cosas, mis hermanos, siempre pensemos en nuestro hermano, en nuestro prójimo. ¿Cómo se sentiría mi hermano si yo hago esto? Si me ve haciendo lo siguiente. Muchas veces pensamos, ¿qué haría el Señor en mi lugar? ¿Haría esto el Señor en mi lugar? Pensemos así. Cada vez que vayamos a hacer alguna cosa en la cual, sobre todo, nos exponemos, pensemos, ¿hará bien a mi hermano que me vea de esta forma? Así que mis hermanos queridos, Dios nos ayude para amarnos con un verdadero amor. Que mi Señor les bendiga y muchas gracias por su paciencia y por haber escuchado. Que tengan un excelente día.